Como vos sabés, ya desde el año 96, 20 años ya hace, hay un nuevo régimen a partir de la aparición de la ley 24557 de riesgo del trabajo, y posteriormente, muy cerquita en el tiempo, el decreto 911, que es el que reglamenta tanto la ley de higiene y seguridad, la 19587, como la de riesgo del trabajo, la 24557, en lo que hace a la construcción, lo que sea obra en construcción. Y la verdad que desde entonces el sistema creo que funciona, ha disminuido la siniestralidad a partir de una serie de controles y mejoras que se han venido haciendo, no solo en la construcción, sino también en la industria y en otras áreas de servicios. En particular en la construcción, este decreto 911 reglamenta aspectos técnicos como formales en cuanto a lo que tiene que ver a la seguridad en la obra, y eso tiene una incidencia positiva. De todas maneras, bueno, la siniestralidad en el país todavía podemos decir que es alta, hay que hacer más esfuerzo para tratar de disminuirla, y tenemos alrededor de 700, 800 muertes por accidentes laborales en todo el ámbito laboral, no solo en construcción. Y lo que nos interesa puntualizar es cuántas de estas muertes por accidentes laborales se producen en el ámbito de la construcción. ¿Qué falta para mejorar la situación al respecto? ¿Y quiénes deben comprometerse un poquito más? ¿El Estado, las empresas, los propios trabajadores, que a la hora de utilizar las herramientas para prevenir son quienes tienen que poner las manos a la obra, tomarse 5 minutos, detenerse y bueno, tomar las medidas necesarias para evitar todo tipo de accidentes? La cantidad de accidentes fatales, un 40-45% corresponde a accidente in itinere o en comisión, o sea, que tiene que ver con accidente de tránsito. Y en construcción, del resto debe ser un 20%, más o menos. Se ha ido mejorando, digamos. Falta un poco de esfuerzo de todos los sectores, tanto del sector estatal, que la verdad ha mejorado mucho la parte de controles, como también del área empresarial, que también tenemos que decir que ha mejorado, y también falta esfuerzo del lado del trabajador. Ya te digo, si bien hay mejoras de los tres sectores, todavía falta hacer un poquito más de esfuerzo como para lograr que trabajemos todo en condiciones más seguras y bajar los índices de siniestralidad. ¿Es consciente el trabajador de los riesgos que tiene todos los días al desenvolverse en una obra de construcción? También nos vamos a detener en cuáles son las responsabilidades del propietario, del dueño del inmueble donde se está realizando la reforma. En la construcción se ve de todo, ¿no? Pero también tenemos que decir que de parte del trabajador sí hay muchas veces, creo que falta un poquito tal vez de conciencia en trabajar en condiciones seguras. Incluso cuando tienen los elementos, por ahí hay que seguirlos un poco para que los utilicen. Tiene un poco que ver con la cultura, esto lleva tiempo cambiar. En la industria es más sencillo porque en la industria tenés un ámbito que siempre es el mismo, entonces es más fácil de seguir y controlar. La construcción es muy dinámica, con muchos cambios, y bueno, exige o requiere esfuerzos más importantes. Lo que tienen en común todas las obras en construcción es que el comitente o el dueño de la obra es el principal responsable de lo que pueda suceder en el lugar. Lo que determina la ley es que, bueno, a través de las aseguradoras de riesgo, las contratistas, o sea, las que ejecutan la obra, tienen un seguro que cubre tanto los accidentes o enfermedades profesionales que pudieran suceder. Mientras que en la obra particular, que en general las familias no contratan una empresa, sino personas que se dedican a la construcción, que son monotributistas, o muchas veces es trabajo informal, este tipo de seguro no existe. No hay que perder de vista que la responsabilidad del dueño de la vivienda local sí sigue existiendo, o bien se traslada al director de obra en el caso de que haya un profesional que esté a cargo de la obra, ¿no? También nos detuvimos en la entrevista con el ingeniero Fernando Molina
en las cuestiones propias de la construcción, los riesgos de la actividad. Por ejemplo, construir en altura. La obra en construcción tiene algunos aspectos que realmente son de riesgo. Uno de ellos es el trabajo en altura, como decís vos. A partir de 2,5 metros la ley ya dice que es trabajo en altura y hay que tomar recaudos especiales que tienen que ver con el entrenamiento del trabajador, con las instalaciones o del tipo de andamios que estén debidamente instalados, colocados, por ejemplo, y que tienen también que ver con los elementos de protección personal. Por ejemplo, el uso de arneses, cascos apropiados, herramientas adecuadas. El trabajo de altura es uno de los riesgos, pero en la construcción hay muchos. Tenemos riesgo eléctrico, pues se trabaja con mucho equipo eléctrico, movimiento de cargas, porque hay mucho movimiento de cargas en la carga y descarga de materiales, por ejemplo, riesgo de caídas, de golpes. La reglamentación en eso es bastante completa y abarca todos los puntos de riesgo en la obra. Y bueno, ahí la función del profesional de higiene y seguridad es importante porque justamente es el que está a cargo de verificar las instalaciones, que se entreguen los elementos de protección adecuados y también de controlar que el trabajador los use adecuadamente, entrenar al trabajador para que sepa cómo usarlos. Esa es la función del profesional de higiene y seguridad en la obra. Y una de las novedades de las últimas décadas fue la incorporación de profesionales especializados en seguridad e higiene. Realmente estos profesionales mejoraron en muchos casos las condiciones de trabajo y disminuyeron la cantidad de accidentes laborales. Pero en la práctica, ¿están estos profesionales presentes en las obras? En obras grandes, yo te diría que todas las empresas tienen contratados profesionales. El Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo hace inspecciones, relevamientos, pero ya además hay una conciencia en las empresas grandes de contar con un profesional porque hay una responsabilidad ahí en el medio que es importante. En las obras pequeñas o viviendas de familias, esto en general no sucede y ahí yo creo que cobra mucha importancia o valor la participación del profesional que hace la dirección de obra, ¿no? Que está a cargo de la dirección de obra, porque sobre él recaería el control de la seguridad en la misma obra. Ya que el propietario de la vivienda, digamos, no es una persona que esté en condiciones de resolver el tema porque lo desconoce, no es su tema. Pero el profesional que está haciendo la dirección de obra, arquitecto o ingeniero, bueno, tendría que verificar esas condiciones. Y cuando no están los profesionales especializados en seguridad e higiene, los arquitectos, maestros mayores de obra, ingenieros, quienes están a cargo de la obra, son quienes deben cuidar este aspecto de la construcción. ¿Están realmente preocupados por este tema? ¿Toman las medidas necesarias sobre la cuestión? En obras grandes, importantes, sí. En obras pequeñas parece que no tanto. Sin embargo, el riesgo muchas veces es el mismo. A veces está aumentado en obras pequeñas porque al no haber controles no se toman algunos recaudos, como por ejemplo el uso de elementos de protección personal. Pero no perdamos de vista que la responsabilidad del comitente o del dueño de la obra sigue siendo la misma en todos los casos, ¿no? Así que es un tema como para no perder de vista.